Hoy el mensaje está, la verdad es que está bien padre, está enriquecedor en muchos sentidos. Y quiero decirles que se los voy a platicar. La mayor parte del mensaje es, les voy a contar una historia. Una de las más grandes historias que se cuentan en la Biblia, que como todos sabemos hay muchísimas maravillosas, que inspiran, que te hacen reconocer la grandeza de nuestro Padre. Bueno, hoy les voy a contar una de las que a mí en lo personal me causa más impacto, que me hace más despertar, como dicen usualmente, es el que de esas historias que cada vez que la recuerdo me da una cachetada y me despierta y me pone otra vez en el camino correcto. Entonces hoy vamos a platicar, vamos a tener una historia que seguramente muchos la conocen, y les voy a explicar al final cuál es el mensaje que nuestro Padre en oración nos pone el día de hoy para aprender. Bueno, esta historia inicia más o menos en el año 36 aproximadamente de esta era. Jesús había fallecido ya, bueno, había muerto y resucitado más o menos en el año 30, si seguimos más o menos el orden de los años. Aproximadamente en el año 36 sucede una situación. La historia no es sobre Esteban, pero necesito hablar primero de Esteban para que entiendan el resto de la historia. Aproximadamente en el año 36, 35 por ahí, todas las personas que estuvieron siguiendo en su momento a Jesús y luego a los apóstoles en su trabajo, como ustedes saben, no eran 12 apóstoles, eran los apóstoles y eran un montón de personas que admirados y enamorados de la manifestación de Jesús y del amor y de las conversiones que se estaban haciendo de espíritu en todos lados. Era un grupo muy numeroso. Obviamente los apóstoles seguían predicando la palabra, predicando y comunicando las buenas nuevas de lo que había pasado con nuestro Mesías. Y llegó un momento en que ya eran muchos y los apóstoles, pues como sucede luego en las congregaciones, hacían de todo, ¿no? Predicaban, pero también organizaban, también eran los que acomodaban, eran los que llamaban a la acción, y también hacían el tema de la comida, porque acuérdense que las reuniones no eran como tal vez las hacemos hoy, o como ahorita en medios digitales, pero eran mucha gente que iba y se trasladaba de muchos lugares caminando, obviamente. Entonces, era usual que comieran ahí en donde se reunían. Entonces, el tema de la comida era un tema usual. Llega un momento en que hay inclusive por ahí un reclamo, así lo dice la Biblia en el capítulo 6 de Hechos, que alguien le menciona a los apóstoles, oye, es que realmente ya estamos descuidando, y menciona específicamente a las viudas, pero se refiere a toda la comunidad en la parte de la comida. Entonces los apóstoles se reúnen y deciden nombrar una comisión de ministros, vamos a llamarle así, o de hermanos, a quienes encargarles esta chamba, que es un trabajo muy noble, es parte del servicio que se da en la congregación o del grupo de personas que estaban ahí. Y dicen, bueno, es que nosotros mejor los apóstoles nos dedicamos a compartir la palabra porque tuvimos la oportunidad de estar presentes con Jesús. Y entonces mejor nombramos a otro grupito, que eran un grupo de 7 personas, 7 ministros, encabezados en este caso por Esteban, de ahí viene el comentario, para que se haga cargo de esto. Bueno, empieza a funcionar esto y Esteban se empieza a distinguir como una persona con un amplio poder en su boca, obviamente en la transmisión del mensaje. Eran poderosos sus mensajes, era convincente, era elocuente y empieza a ganar empieza a llamar la atención porque mucha gente se empieza a acercar, aunque Esteban no estaba haciendo lo que hacían propiamente los apóstoles, sí al compartir, en hacer su parte, pero hablar de las maravillas, de la salvación que nos ofrece nuestro Padre a través de Jesús, pues la gente lo empieza también de alguna manera a seguir. Obviamente, acuérdense que había un grupo de los fariseos, los judíos, que pues no estaban de acuerdo. Sabemos eso, creo que esa historia es conocida. Entonces empiezan a enfocar su atención sobre Esteban y empiezan a señalarlo como que está generando demasiado ruido, está haciendo demasiado convencer a las personas acerca de esta nueva ideología o creencia, o como ellos le decían, ¿no? Entonces lo llevan a un juicio manipulado. La misma Biblia en Hechos lo menciona así, un juicio en el cual presentan testigos falsos para señalar que él estaba diciendo cosas que en realidad no dijo, y determinan pues matarlo. El juicio o el veredicto es hay que matarlo y lo matan a pedradas.
aquí es donde empieza nuestra historia. Porque esto empieza en los primeros versos del capítulo 6 de Hechos, y esto sigue después, digamos, leemos todo el 6 y leemos sobre todo final del 7. Ese es lo que dice Esteban en todo el capítulo 7 es de verdad maravilloso, es un resumen de lo que es la vida de un profeta o de muchos profetas. Léanlo, no dejen de leerlo. Al final del 7 dice que toman este juicio y lo apedrean, pero hacen un señalamiento. Entre el grupo de personas que lanzó esas piedras contra Esteban y que lo mata, ¿sí?, se encontraba un joven de nombre Saulo. Y señala claramente que Saulo no es de los que agreden, pero sí es el que le sostiene los mantos a las personas que lo hicieron. Al final de cuentas estaba ahí. Saulo empieza a aparecer a partir de ese momento en la Biblia, y lo señala varias veces en los siguientes capítulos, y se convierte Saulo en un líder perseguidor vamos a decirle, de los cristianos. Empieza a perseguirlos con toda la intención de meterlos a la cárcel, porque él es un ferviente seguidor de la corriente de los fariseos, que tomaban a todo lo que es Jesús y demás como un engaño, como una burla, como un intento de disidencia. Entonces, Saulo era de ese grupo, y no solo era de ese grupo, sino que se convirtió en un líder porque tenía muchas capacidades. Ahorita hablaremos de eso, es importante saber eso. Entonces Saulo empieza a hacer no solo su trabajo para lo que él consideraba correcto, sino que lo hace muy bien, se convierte en un líder, y de este lado, para los cristianos, lo empiezan a ver con cierto temor. O sea, ya decías Saulo, ya decías, este cuate viene, y es realmente doloroso para los creyentes, que en ese entonces, acuérdense que una de las primeras congregaciones o grupos de personas se llamaban El Camino, así se llamaba ese grupo. Lo vamos a leer ahorita en la Biblia. Entonces, decir Saulo era decir alguien que va a llegar y va a empezar a arrestar y meter a la cárcel a los creyentes, ¿no? Los que no tienen la fe muy bien puesta, muy bien cimentada, pues obviamente era un problema, porque les cambiaba la vida negativamente y no tenían cómo defenderse. Quizá si le pasaba esto a un apóstol, ellos entendían que por el mensaje que habían recibido de Jesús, que era una bendición ser perseguido por alguien en contra de la verdad. Pero quienes no tienen bien cimentada su fe, pero que empiezan a adorar a nuestro Padre, pues se vuelven un problema de escuchar a Saulo en este entonces. Y entonces vamos a leer, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esto es maravilloso, es impresionante esto. Vamos a leer el capítulo 9 del libro de Hechos. Vamos a leer del verso 1 al 22. ¿Sí? Esto es la verdad de los pasajes más maravillosos que nuestro Padre nos ha regalado. Dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se refiere a su actitud contra esta nueva doctrina o conocimiento, crecimiento, iglesia. De la forma en que nos llamen es lo mismo. Al final somos personas que creemos en nuestro Padre y que deseamos estar con Él. La terminología, créanme, que siempre pasará a segundo término. Dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, que es la iglesia hasta que les digo, fueran hombres o mujeres, es decir, todos. Todo lo que fuera creyente o seguidor o discípulo o aprendiz de toda la corriente que venía de Jesús, todos tenían que ir al tanto. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Y él dijo: aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso.
está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Es decir, le está diciendo que Saulo ya lo está esperando. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró sus fuerzas. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza. Confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Es una historia maravillosa. Miren, no es choro lo que les estoy diciendo. Estoy chinito de la piel de esto. Tal vez no lo sepan, pero cuando yo tenía como 25 años, o sea, ya hace, ¿cuántos? Hace otros 25, escribí una obra de teatro sobre esto. En su momento yo no sabía ni entendía los alcances de lo que yo estaba haciendo, solo era un muchacho con ganas de hacer algo bonito. Y hoy veo la magnitud de esto y me asombra y me maravilla y digo: era un hombre que perseguía a la iglesia de Dios y a él específicamente lo agarra Dios, lo toma, lo pone en oración 3 días sin comunicación porque no veía, no comía ni bebía, solo estaba en oración 3 días, ¿sí? Y le dice: a partir de ahora, tú que me persigues, a partir de hoy tú eres mi instrumento de predicación. A partir de ese momento, casi casi te cambias hacia el otro lado. Hoy tú vas a hablar de las maravillas que es la creación de Jesús, Hijo de Dios, de lo que hizo por nosotros y del mensaje sobre nuestro Padre. Entonces, imaginen el tamaño de conversión de un hombre que iba contra nuestras creencias y Dios directamente lo toca a él y cambia, y a partir de ese momento se convierte en alguien que habla, predica, comparte todo el tiempo con fe, con la misma fiereza con la que persiguió a los cristianos. Empieza a predicar del amor de Dios. Fiereza tomado en el término de las ganas, del ímpetu, del no dejar que se queden las cosas a la mitad. Entonces él empieza a hacerlo. ¿Qué tan grande es lo que hace Saulo? Pues a él se le encomienda, porque fue la visión. Ya ven que dicen en la Biblia, que dice Dios: yo ya le mostré lo que va a padecer por mí. Es que le dio un qué hacer. Y Pablo empieza a predicar, y de hecho por eso se le llama el apóstol de los gentiles. Gentiles se le llamaba a todos aquellos que no estaban dentro del pueblo de Dios. Todos los extranjeros, todos los extraños, todos los que no eran de tu pueblo eran gentiles. Entonces él empieza a llevar el mensaje de nuestro Padre a través de Jesús a todas las naciones que no son donde estaban los apóstoles. Digo, los apóstoles tenían suficiente trabajo. Pues acuérdense que era llevar la buena nueva de que Dios había cumplido su promesa. Lo explicamos ahora en el mensaje navideño el día 20 de diciembre. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Se cumple la promesa de que habrá un Salvador. El poder de salvación lo da Dios, pero el Salvador es como figura Jesús. Es con su sacrificio de obediencia al Padre es que logra la salvación. Entonces Saulo empieza a hablar de eso. Los apóstoles lo hacen, pero lo tienen con todo el pueblo, todos los judíos, todos los hebreos, todo lo que había alrededor en esas tierras. Pero a Saulo le es encomendado algo todavía más grande, y no grande de grandeza, sino grande de territorio. Él empieza a circular
hacia afuera de esa zona. Hace 3 viajes, le llaman los 3 viajes misioneros de Pablo. Él llega hasta Roma, es decir, del mundo conocido, él transitó la mayor parte. En todos los años, a partir de su conversión, más o menos en el año 36, ¿sí? Hasta que muere decapitado, le cortan la cabeza. Él hace esos 3 viajes y funda iglesias en montones de ciudades. Inclusive la inspiración de Dios le llega y empieza a escribir las cartas que hoy forman la mayor parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. La interpretación de quién es nuestro Padre, quién es Jesús, cuál fue la misión de Jesús, cómo debemos comportarnos, cuáles son las bendiciones que recibimos, qué es lo que sí debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. ¿Se acuerdan de Colosenses hace 3 semanas, 3 medidas de oración por 2 de acción? Todo esto viene de Pablo. Pablo, para que se den una idea, él escribe, aunque hay algunos autores que de repente, algunos investigadores que dicen que no todas estas cartas son de él, pero al final es la misma idea de él, la misma eje central, escribió Hechos, Romanos, las 2 cartas de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 de Tesalonicenses, las 2 de Timoteo, Tito y Filemón. 14 cartas, las que forman el Nuevo Testamento, las escribe Pablo. Inclusive en algunas cartas él ya no firma como Saulo, firma como Pablo. Ciertamente es que no hay una forma de identificar claramente en qué momento cambia el nombre. La mayor corriente o teoría es que como las cartas las escribe en griego, ¿sí? Él quiso poner un nombre que pareciera más a como ellos se tenían establecidos. Hago la aclaración. Saulo en hebreo significa llamado. Curiosamente, llamado, o sea, como que él está llamado a algo. Pablo en griego significa pequeño. En lo personal, a mí hay un verso, bueno, son 2 versos que a mí me fascinan, me encantan de toda la vida. Y tienen que ver con esta manifestación de Pablo, se los voy a leer, está en 1 Corintios 15, en el 9 y en el 10. A mí en lo personal estos versos son algo que me mueve muchísimo. Dice Pablo, admito que yo soy el más pequeño o insignificante, y es donde entra el nombre de Pablo, pequeño, de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Antes he trabajado más copiosamente que todos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Él dice, yo estoy trabajando y no cansaré, no desmayaré, no flaquearé en hacerlo, pero reconozco mi posición pequeña. Yo solo soy un instrumento de mi Padre que me puso a hacer esto. Es maravilloso, la verdad es que el conocer al conocer esta transformación de Pablo, la verdad es que nos inspiramos y decimos, qué padre, tú eres una persona X, tal vez no eres muy creyente, tal vez no estás bien inclinado o decidido a seguir la disciplina de nuestro Padre, y un día te llega una luz, te cambia, y a partir de ese momento ya eres. Y algunos dicen, bueno, pues es que Dios lo agarró y lo cambió. Nosotros decimos hoy en día, bueno, es que esa luz ya está ahí, nosotros tenemos que verla y hacer caso. Nosotros, la luz ya está ahí, lo hemos dicho aquí muchas veces. El pastor Rogelio infinidad de veces lo dijo, es que ese llamado, esa bendición ya está aquí, tú eres el que tienes que aprender a verlo. En el caso de Pablo queda muy claro que fue necesario que le dieran esa luz relampagueante, ¿sí? Porque necesitaban a esa persona para que hiciera todas esas maravillas. Pero el verdadero mensaje, que es a lo que yo quiero llegar, es que nuestro Dios puede hacer eso con cualquiera.
Lo hizo con Pablo. Lo cambia totalmente y lo convierte en un apóstol. Bueno, apóstol en estricta teoría son los que estuvieron presentes. Técnicamente Pablo no era apóstol, solo los 12. Pero bueno, le decían apóstol porque predicaba la palabra, compartía la buena nueva, y porque compartía las mismas enseñanzas y porque fue el primero que llegó hasta Roma, ¿no? Antioquía y demás ciudades, todo lo que es el Asia Menor y hasta el centro de Europa, lo recurrió Pablo y fundó iglesias en todos lados. Entonces tú puedes decir, qué padre, Dios te toma y te hace instrumento y entonces cambias. Hoy en día tal vez esos milagros no los vemos, pero la luz ahí está y tú tienes que tomar la decisión de hacer lo que hizo Pablo. Pero mi mensaje no está ahí. El mensaje de hoy no está en eso, porque ya sabemos que Dios tiene la capacidad para hacerlo. Él puede en cualquier momento tomarte y cambiar tu vida y tú tomas junto con Él la decisión, el libre albedrío de seguirlo y entonces transformar tu vida y por qué no transformar la vida de otras personas. El verdadero mensaje es este. ¿Quién era Pablo antes de ese día de la conversión? ¿Quién era Saulo? Déjame platicarte. Saulo era judío, artesano de profesión, su familia eran artesanos, nació en un lugar que se llama Tarso, por eso en muchos lados no lo encontrarás como solo Saulo, sino Saulo de Tarso. Tarso es una ciudad capital de la provincia de Cilicia, Cilicia, una provincia romana. Por tanto, Pablo era judío, porque venía de descendientes, él tiene descendencia directa de judíos, ¿cómo le llaman? Naturales, no sé cómo le llaman, de que no tienen, vaya, toda su familia, toda su ascendencia era judía, artesano, pero tenía ciudadanía romana. Empieza a estudiar las cosas de la ley, inclusive va a Jerusalén a estudiar con Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel es para muchos el maestro de las cuestiones judías, uno de los mejores maestros que ha existido, uno de los hombres con más conocimiento que ha existido. Entonces a Saulo le toca aprender de Gamaliel y se convierte en un maestro por todos los años que estuvo ahí, con el que es conocido o reconocido o nombrado uno de los mejores o de los más sabios, vamos a llamarle así, uno de los más sabios dentro de la cultura judía. Bueno, Saulo estudió con él. Pero no solo estudió con él, déjenme decirles, Saulo estudió teología, estudió filosofía, estudió leyes, estudió lo que hoy en tiempos modernos llamamos derecho mercantil, que son todas las leyes que tienen que ver con el comercio. Saulo sabía de eso, tenía esas 4 profesiones, fíjense. Lo que hoy llamaríamos 4 carreras universitarias, tenía 4. Hablaba 4 idiomas, griego, latín, hebreo y arameo. ¿A qué quiero llegar con este mensaje? Y para todos los que me escuchan aquí en casa y allá. ¿Cuál es el verdadero mensaje? Quiero que entiendas una cosa. La transformación que Dios da a tu vida no empieza en el día en que tú volteas y ves a Dios y decides seguirlo. Ese día tú lo percibiste, pero tu transformación empezó desde mucho atrás. Saulo, el apóstol de los gentiles, quien llevó la palabra a media Europa, o casi toda la Europa conocida, y que cimentó quizá él, en lo individual, la mayor parte de lo que es el cristianismo como lo conocemos. Hay 2 pilares tremendos en nuestro pensamiento como hijos de Dios. Pablo y Moisés. Moisés voy a hablar de él en 15 días. Historias muy parecidas, aunque no lo crean, muy parecidas. ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es el mensaje de Dios a través de Jesús? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Esos 2 pilares. Y tiene mensajes parecidos. Saulo no empezó a ser la figura que necesitaba ser para lograr todo lo que alcanzó el día que Dios se le presentó. Su formación empezó desde antes, porque para lograr llegar a tantas personas, obviamente necesitabas poder comunicarte en
diferentes idiomas, entender diferentes culturas, entender la filosofía de las personas. Sí, Dios pudo haber hecho ese día agarrar a Saulo y ponerlo todo en la cabeza. Sí, yo no digo que no. Y pudo haber agarrado a cualquier otro. Nuestro Padre tiene el poder. Sin embargo, lo fue formando, 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 formando. La transformación de Saulo en lo que habría de ser como misionero no empezó ese día, empezó mucho tiempo atrás. Entonces yo te digo a ti, que tal vez hoy estás tomando esta decisión de seguir a nuestro Padre, o que tienes poquito, o que tal vez tienes tus años, pero a lo mejor no has logrado avanzar a un ritmo como tú quisieras. Déjame decirte, aquí está mi hijo y quiero que esto lo escuche y lo entienda muy bien. La transformación que Dios hace de ti empieza desde el día que tú naces. Él ya tiene para ti algo. Él ya sabe por qué te dio ese don, ese talento. Y cuando te conviertes en hijo de Dios, Él sabe cuáles dones te agrega a tus talentos. Acuérdense que talentos vienen desde que naces, están puestos para algo. Y cuando eres hijo de Dios y decides seguirlo, entonces nuestro Padre nos empieza a regalar dones para acrecentar nuestra velocidad. Saulo empezó desde de dónde venía, qué aprendió, cómo se relacionaba, hasta su forma de escribir, porque el simple hecho de escribir tantas cartas que hoy forman parte de lo que conocemos como Biblia, o conjunto de libros, obviamente era un tipo estudiado, que sabía redactar y que todo el mundo entendía lo que está diciendo. Tú me pones a mí a redactar algo así y no sé si todos me entiendan, ¿me explico? Tal vez yo no tengo la formación para hacer algo similar. Tendré otros talentos y mi Dios, espero, me regale dones para lo que Él quiere de mí. Pero yo tengo que saber que mi conversión, mi transformación, lo dijimos también hace mes y medio, aquella famosa trilladora de afiladas navajas, tal vez hoy te empiezas a dar cuenta en qué te estás convirtiendo, pero acuérdate que hoy tú conociste a Dios, pero Dios te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Me explico? Entonces, Él está obrando en ti mucho antes de que tú decidas obrar para Él. Ese es el mensaje que quiero que te lleves. Es lo que quiero que pienses. No es lo que soy a partir de hoy. Ciertamente necesitamos convertirnos en nuevas criaturas. Necesitamos, una vez que tomemos por decisión, bautizarnos y decir al mundo y al pueblo, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios y lo quiero seguir. Estoy dispuesto a aceptar su disciplina, su enseñanza y a trabajar en lo que Él me diga. Para eso es el bautismo. Nacemos de nuevo, es decir, desechamos el hombre viejo y sale el hombre nuevo que camina por las veredas correctas de nuestro Padre. Sí, ciertamente, sí. Pero necesitas entender que todo lo que viviste atrás forma parte de la experiencia que te va a servir adelante. Te voy a dar un caso concreto. ¿Qué pasa con una persona que tal vez tiene en su vida, me acuerdo ahorita del pastor Jesse, problemas de drogadicción, de alcoholismo, de el vicio que tú me digas, o sus malos hábitos, o mala formación en su casa, o es una vida desordenada, pero un día conoce a Dios, le pasa algo similar a lo que pasó a Saulo, encuentra esa luz, la entiende, la abraza, la acepta, asume el compromiso y empieza a transformar su vida. ¿Cuánto poder tendrá esa persona para decirle a otros, Dios te puede salvar? La promesa es verdadera, se habrá de cumplir, tienes un lugar esperándote y al Creador, al eterno Creador, de brazos abiertos, pidiendo que tú vayas hacia Él. Yo te lo puedo decir porque yo estaba en las garras del mundo. ¿Sabes cuánto poder tiene alguien que viene de algo tan complicado y que te diga que sí puede? Entonces yo te digo a ti, todo lo que había en tu vida antes de que tomaras la decisión, antes de que te pasara lo que le pasó a Saulo en el camino de Damasco, que por cierto hay un canto muy bonito, a ver si luego le pedimos a nuestro director de alabanza que lo busque, tienes que saber que no es desechable, es experiencia y conocimiento que te habrán de servir para lo que sigue. Quienes dicen, oye, yo quiero seguir a mi Dios y quiero compartir la palabra con otros, pero no sé qué decirles, pues
no es que te aprendas 453 versos de memoria. Obviamente es bueno conocer la Biblia, es muy, muy bueno conocer la Biblia. Pero no es el punto, es quién eres tú y qué transformación ha hecho en ti, nuestro Padre. Eso es lo que tú vas a hablar. Y que le digas con total convencimiento que hay una promesa que se habrá de cumplir. Una que ya se cumplió, lo hablamos en Navidad, 20 de diciembre, te recuerdo el mensaje. Pero hay otra promesa que se va a cumplir. Y tenemos que estar felices, vivir libres, vivir en armonía, vivir convencidos, con fe, de que eso sucederá. Entonces, más que saber mucho, es entender que tú estabas siendo transformado o configurado desde mucho antes del día que tú tomaste la decisión. Entonces todo lo que había antes, nuestro Padre ya sabía que formaba parte de tu vida. Y si te abrió las puertas, es porque sabe que tú lograrás tomar eso y lo utilizarás. Para después llevarle a otros la alegría de decir, tenemos un Padre, un Creador eterno, maravilloso, amoroso, misericordioso, que nos va a dar todo cuanto ha creado, siendo nosotros disciplinados. Con dos cosas sencillitas, como decía el pastor Rogelio. Número uno, hay que amar a Dios. Número dos, hay que hablar al prójimo, amar al prójimo. No hay mucha complejidad. Entonces, es el mensaje del día de hoy que tengo para ti, que tenemos para ti aquí en Congregación Moedil. Te pido que lo compartas, que lo haga llegar a muchas personas, porque no es solo el milagro de Dios actuando en ti a partir de este momento, es el milagro de Dios actuando contigo desde mucho antes. Tú eres el que cambiaste hoy. Él ya estaba. Y todo lo que te dio antes forma parte de lo que tendrás mañana para seguir trabajando. Entonces hoy, si apenas estás tomando la decisión o si estás en la duda de quién es Dios y quiero, tienes que saber que Él te va a recibir. Como sea, lo vimos también en octubre, no importa tu pasado. Él te va a tomar porque Él te formó así como eres. Así, así exactamente así como eres, así te formó. Y de eso que de repente tú ves que es una piedra toda oscura, toda fea, lo que va a hacer es pulirla, pulirla para que salga ese diamante y que refleje la luz de nuestro Padre en el rostro y corazón de más personas. Ese es nuestro mensaje. Pablo no era Pablo a partir de la conversión. Pablo estaba siendo formado desde mucho antes. Tú igual. Si estás en ese proceso, sé feliz. Él te empezó a amar a ti primero. Él dio todo por ti primero. Él formó todo para ti primero. Hoy tú tomarás la decisión y tú empezarás tu